En la Edad Media, la sexualidad era un tema que se podía considerar como tabú. Las prohibiciones por la Iglesia, las enfermedades y las raras creencias convertían a la sexualidad en una real polémica medieval. Si fueses una persona más en la Edad Media, probablemente morirías virgen. Lo cual, siendo sinceros, no sería tan malo para ti. Así que sin más preámbulo, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Y acompáñame en esta nueva aventura por la historia y descubre por qué sería muy probable que mueras virgen en la Edad Media. Bienvenidos a Travesía Histórica. Abstinencia o virginidad. La Iglesia cristiana en la Edad Media limitaba y prohibía las relaciones íntimas incluso en personas casadas. También, claro, el acto de autoplacer estaba severamente prohibido. Nada de jalarse el ganso o jugar al DJ. Diosito te está observando. Las leyes y reglas religiosas en este periodo eran extremadamente exageradas, a tal punto que las relaciones conyugales eran prohibidas durante gran parte del año. En la semana, los días jueves y viernes no estabas autorizado para tener relaciones ni siquiera con tu esposa o esposo. Claro, es entendible. Debías prepararte para la comunión en esos días. ¿No es así? También el domingo. No solamente estaba prohibido tener intimidad, sino que era imperdonable por la Iglesia, ya que ese era el día del Señor y no debía ser perturbado por la lujuria. Las relaciones también estaban prohibidas en los días festivos como la fiesta de Pentecostés, la Cuaresma y, por supuesto, antes de Navidad. En pocas palabras, casi todo el año estarías en abstinencia. Espero que no seas muy calenturiento. También, claro, la abstinencia para los primeros cristianos iba más allá. Y los días de fiesta también se les prohibía las relaciones conyugales. Para aquellos sacerdotes de la Edad Media, el celibato no era opcional. Es cierto que en la temprana Edad Media a los sacerdotes se les permitía casarse y por supuesto formar una familia. Sin embargo, esto habría cambiado en el primer y segundo concilio de Letrán, en el año 1123. Los sacerdotes, como los mensajeros de Dios en la tierra, debían inculcar el ejemplo a los fieles del celibato o, dicho de otra manera, la soltería de por vida. Sin duda no estoy hecho para vivir en la Edad Media. No resistiría la bella mirada de una hermosa dama. Mujer, igual a tentación. Un hombre que está demasiado enamorado de su mujer es un adúltero. Así lo proclamó San Jerónimo en el siglo IV. Si me lo preguntan a mí, un poco exagerado de su parte. Lastimosamente, en la Edad Media, las mujeres sufrían de numerosas desventajas y desprecios por el simple hecho de ser mujer. En la Edad Media, las mujeres eran consideradas sinónimo de tentación y pecado, a menudo castigadas por la supuesta incitación al acto del amor inadecuadamente. Estas vivían en una pesadilla diaria en la que la mala interpretación del hombre le costaba su dignidad. Como mujer, el ser virgen era una necesidad antes de su casamiento, y a estas se le atribuía el estar más inclinadas al pecado lujurioso. Eran víctimas de numerosos castigos si se le descubría algún pecado durante el matrimonio, como por ejemplo la infidelidad. Desde simplemente un divorcio hasta castigos físicos eran las acciones tomadas para castigar a las mujeres en aquellos tiempos. Además que las mujeres estaban obligadas a acatar la necesidad del hombre para la procreación sin ningún tipo de palabra u opinión sobre ella misma. Creo que me hubiese convertido en monja si hubiese sido mujer en aquellos tiempos. Sin placer ni jueguitos extraños. A la hora del acto, existían algunas reglas las cuales debías seguir. Por ejemplo, Tomás de Aquino proclamó: un hombre que se acueste con su mujer solo por placer, la trata como una prostituta. No es solo amar, es solo para la procreación. Sentir cualquier tipo de placer al hacerlo era básicamente lo mismo que la prostitución. Por supuesto que anteriormente a esto, la Iglesia cristiana ya había decretado que dicho acto era solamente reservado para la procreación. Del mismo modo, el acto sexual con mujeres embarazadas fue prohibido, ya que según la Iglesia no había ningún sentido en hacer esto si la mujer ya estaba embarazada. Encima de eso, las personas en la Edad Media
Afirmaban que mantener relaciones durante el embarazo resultaría en defectos de nacimiento o abortos, creencias que fueron desmentidas hace mucho tiempo. Y que hablar de las posiciones en el acto. Bueno, casi todas las que conocemos hoy en día eran prohibidas, y no estoy exagerando cuando te digo que casi todas las posiciones estaban prohibidas. La del perrito, Undertaker, la del carpintero y para algunos entusiastas el triple salto mortal hacia adelante. Muy importante, sin impulso. Esto te dejaba con la única posición aprobada por la iglesia, la del misionero, por la sencilla razón de que era la menos placentera de todas y mantenía en sumisión a la mujer. Y yo que soy un fanático del salto triple mortal hacia adelante, es una pena. Enfermedades por doquier. Bueno, digamos que después de todos los impedimentos impuestos por la Iglesia y las limitaciones en el acto, y por supuesto el temor nulo al juicio divino, decides que lo mejor es perder tu virginidad con una cariñosa medieval. De alguna manera tienes que hacerlo, ¿no? Pues lamento decirte esto, pero a menos que quieras contraer una enfermedad de transmisión sexual, no te lo recomendaría. En la Edad Media, enfermedades como la sífilis y la gonorrea eran muy comunes, y sus víctimas en la mayoría de los casos eran clientes muy fieles de estas humildes trabajadoras. En estos tiempos, el tener estas enfermedades era prácticamente lo mismo que estar maldito a los ojos de Dios, ya que a menudo comenzabas a presentar los síntomas después de pagar uno de esos servicios especiales, los cuales por supuesto estaban totalmente prohibidos por la Iglesia y, consecuentemente, estabas siendo castigado por Dios. La sífilis, por ejemplo, era siempre confundida con la lepra, al igual que toda aquella enfermedad que atacaba la piel. Por otro lado, la gonorrea se conocía de diferentes maneras, pero la más común de todas era el mal francés, ya que se creía que dicha enfermedad se originó en Francia. Estas enfermedades abundaban en la Edad Media debido al desconocimiento de la transmisión de las mismas por el contacto íntimo. La Edad Media, con sus costumbres e impedimentos absurdos, se convierte en la peor época para estar enamorado. Eso sin dudarlo. Al vivir en esta época era muy probable que murieras virgen, no porque no pudieras hacerlo, sino más bien por decisión propia, probablemente. Esto independientemente de que seas una mujer o hombre. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, recuerda regalarme un like, una suscripción y por supuesto activa la campanita. ¡Vamos! Es totalmente gratis. Hasta la próxima travesía histórica.